Esta es mi verdadera historia. Yo fui padre de 9 hijos. Trabajé toda mi vida para darles todo lo que yo nunca tuve. Un hogar, estudios, una familia. Yo creía que la Navidad siempre significaría estar juntos. Pero una noche de invierno, cuando la nieve caía en silencio afuera, los 9 me dejaron solo. Ni una llamada, ni una visita. Solo silencio. Esa noche, tomé una decisión que lo cambió todo. Antes de contarte qué pasó después, dime desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí ahora mismo. Y no te olvides de suscribirte, porque esta historia te va a hacer pensar 2 veces sobre la familia. Desde que nació mi primer hijo, mi vida dejó de ser sobre mí. Cada amanecer era trabajar, y cada atardecer era puro cansancio. Pero nunca me quejé, ni una sola vez. Mis manos, ásperas y agrietadas por años de trabajo, cargaron el peso de 9 futuros. Cada sueldo, por pequeño que fuera, lo repartía con cuidado. Cuotas del colegio, zapatos nuevos, comida en la mesa y un poquito ahorrado para sus sueños. Construí su mundo ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Hubo noches en que yo no cenaba para que ellos comieran bien. Me sentaba a verlos terminar hasta el último bocado y sonreí en silencio, sin que supieran que yo me quedaba con hambre. Cuando eran pequeños, su risa llenaba la casita. Corrían hacia mí cuando llegaba del trabajo y se colgaban de mis piernas con sus bracitos. En esos momentos, cada dolor del cuerpo valía la pena. La casa no era grande, pero estaba llena de calor. Un calor que no venía del dinero, sino del amor. Trabajé 2 turnos durante años. De día levantando, construyendo, arreglando, de noche llevando cuentas en una tiendita. Mi cuerpo envejeció más rápido que mi cara, pero no me importaba. Cada moneda ahorrada era un paso hacia el bienestar de mis hijos. Cuando uno quería una bicicleta, vendí mi reloj viejo. Cuando otro quiso ir a la universidad, pedí prestado y devolví callado durante años. Yo me repetía, vale la pena. Los padres damos sin contar. La Navidad siempre fue mi día favorito. Aunque fuéramos pobres, yo hacía que la mesa estuviera llena. Arroz, pan, pollo asado, frutas si se podía. Yo mismo ponía los platos y hasta sacaba a relucir la vajilla vieja de plata que había sido de mi padre. No era por la comida, era por la familia. Cada año miraba alrededor de la mesa a mis 9 hijos, ya hombres, más altos, más fuertes, más seguros, y pensaba, hice algo bien. Su risa era mi premio. Con el tiempo la casa se fue quedando más callada. Uno a uno se fueron yendo. Primero por trabajo, después por sus propias familias. Yo entendía que era parte de la vida. Pero mientras sus vidas crecían, la mía se encogía. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas menos frecuentes, los cumpleaños olvidados, las fiestas ignoradas. Yo seguía disculpándolos. Están ocupados, ya tienen sus hijos. Cada año esperaba que la Navidad los trajera de vuelta. Que trajera de nuevo esa sensación de pertenencia. Cuando mi salud empezó a fallar, no se lo dije a nadie. Me dolía la espalda de tanto cargar, las piernas se me ponían tiesas con el frío, pero sonreía, no quería dar lástima. Mantuve la casa limpia, saqué brillo a la misma vajilla vieja de plata y puse un arbolito pequeño junto a la ventana. No era gran cosa, unas lucecitas, unas cintas y un ángel arriba. Cada año me decía, este año sí van a venir todos. Los días antes de Navidad los pasé cocinando despacito, preparando el plato favorito de cada uno. Quería recordarles el olor de la infancia, el olor de que alguien los cuidaba. También envolví regalitos pequeños, guantes, bufandas, calcetines, nada caro, pero suficiente para que vieran que aún pensaba en ellos. Puse la mesa con 9 platos en fila y el mío a la cabecera. Me senté un momento y miré alrededor. Las paredes estaban viejas, pero llenas de recuerdos. Fotos de cumpleaños, graduaciones, bodas, todas las caras sonrientes. Susurré una oración corta de agradecimiento.
al menos los tuve. Pero cayó la noche y el teléfono no sonó. El camino de afuera, que antes estaba lleno de pasos y risas, estaba vacío. Llamé una vez, nada. Llamé otra, nada. Pasaron las horas. Llegó la medianoche. Las velas se consumían, la comida se enfriaba. Me quedé mirando los 9 platos intactos, mi reflejo temblando en el cristal. Me dije, seguro llegan tarde, habrá tráfico. Pero en el fondo lo sabía. Uno había hablado de una fiesta, otro dijo que llamaría en lugar de venir. Cada excusa parecía pequeña, pero juntas eran abandono. Dio las 12. Llegó la Navidad, y ni uno solo de mis 9 hijos apareció. La risa que antes llenaba la casa se había convertido en silencio. Las luces del arbolito parpadeaban débiles, haciendo sombras en mi cara. Alcé mi copa, brindé solo y susurré: «Feliz Navidad». Esa noche no lloré. Me quedé sentado en silencio, dejando que el dolor se acomodara bien adentro. El frío que sentía no era del clima, era la conciencia. El amor, cuando se da por sentado, se convierte en vacío. Pensé en cada regalo que les había dado, cada sacrificio, cada momento en que los puse por encima de mí. Años enteros dando, cuidando, terminaron en una sola noche de soledad. Pero en ese silencio, algo cambió dentro de mí. No sentí rabia, sentí despertar. Años de amor ciego me habían cegado a la verdad. El amor incondicional no sobrevive en una calle de una sola dirección. Esa noche entendí que había criado a 9 hombres que querían comodidad más que carácter, conveniencia más que conexión. Miré los regalos envueltos que seguían junto al árbol. Cada uno tenía un nombre escrito con mi letra temblorosa. Los recogí uno a uno y los guardé en una caja. No para tirarlos, sino para recordarme que dar tiene que ganarse, no exigirse. Fui hasta mi pequeño escritorio, abrí el cajón y saqué una pila de papeles viejos, títulos de propiedad, extractos bancarios, carpetas de inversiones. Hacía años que no los miraba. Pero esa noche, bajo la luz tenue de Navidad, se sentían distintos. Ya no eran números ni propiedades, eran poder. Me preparé una taza de té. No planeé venganza, planeé libertad. Entendí que a veces la justicia no viene de la rabia, sino de valorarte finalmente tanto como valoraste a los demás. Guardé los papeles ordenaditos, apagué la luz y me acosté. La habitación estaba fría, la casa vacía, pero mi corazón, por primera vez en décadas, se sentía despierto. Dormí tranquilo, no porque todo estuviera bien, sino porque al fin había visto lo que estaba mal. Esa Nochebuena había empezado como cualquiera otra. Afuera se oían campanas y risas. Las casas vecinas brillaban con luz dorada. Olía a comida asada flotando en el aire frío. Desde mi ventanita veía familias reunidas, hijos abrazando a padres, hijas decorando árboles, niños corriendo con luces en las manos. Dentro de mi casa, solo silencio. Había preparado todo perfecto desde la mañana. Mantel lavado y planchado, velas altas en el centro, 9 platos puestos con cariño, como si su lugar pudiera llamarlos. En la cocina quedaba el olor del guiso y del pan caliente. Debería haber sido una noche de risas, ruido y amor, pero parecía un museo de cosas olvidadas. Me senté junto a la ventana, mirando la calle de vez en cuando. Imaginaba faros acercándose, mis hijos llegando uno tras otro con regalos, risas y disculpas por el retraso. Cada ruido de auto hacía que mi corazón se levantara y se hundiera otra vez cuando pasaba de largo.
Miraba el reloj. 7, 8. La nieve empezó a caer más espesa, cubriendo todo de blanco. Tomé el teléfono. Ni mensajes ni llamadas. Llamé al mayor, el que siempre prometía ocuparse de todo. Sonó buzón de voz. Llamé a otro y a otro. Al sexto intento se me acabó la batería, pero la esperanza se me había muerto mucho antes. La casa que antes resonaba con risas, ahora se sentía más fría que la calle. Me serví un té. Las manos me temblaban. El vapor empañaba mis gafas mientras rezaba en silencio. Ya no pedía compañía. Pedía fuerza. No quería llorar. Esa noche no. La medianoche llegó lenta, pesada. A lo lejos se oían fuegos artificiales, la ciudad celebrando lo que yo había perdido. Familia. Los platos me miraban como acusándome de tonto. Había cocinado para 9 hombres adultos que ni siquiera recordaban que su padre existía. El guiso se enfrió, el pan se endureció, las velas se consumieron a medias, pero no me atreví a apagarlas. Eran mi último lazo con la esperanza de que alguno apareciera, aunque fuera tarde, aunque fuera solo uno. Cuando el reloj marcó las 12, el silencio fue insoportable. Alcé una copa vacía como cuando eran niños. Por la familia, susurré. La voz se me quebró a medias. El eco rebotó en la habitación vacía como burla. Me quedé ahí sentado mucho rato, mirando nada y sintiendo todo. Recordé sus infancias, las mañanas llevándolos al colegio en brazos, las noches esperando que volvieran a salvo, los días trabajando mientras ellos jugaban. Recordé los inviernos cosiendo sus abrigos con hilo viejo para que no sintieran frío. Esos recuerdos dolían ahora, no porque se hubieran ido, sino porque para mí lo habían sido todo, y para ellos nada. A la 1 de la mañana, las luces del árbol parpadearon débiles. Las apagué. La casa quedó a oscuras. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. La nieve afuera parecía calma, suave, pura, algo que las personas pocas veces somos. Me levanté despacio, la espalda me dolía y caminé al dormitorio. En la silla junto a la cama seguían los regalitos que había envuelto: bufandas, libros y una foto vieja enmarcada. Me senté en la cama sosteniendo el marco. Era una foto antigua, mi esposa cargando al menor, los otros 8 alrededor, todos sonriendo, todos inocentes. Pasé el pulgar por su cara. Ella se había ido hacía años, pero esa noche la extrañé más que nunca. Ella había sido el corazón de la familia, el pegamento del amor. Desde que murió, las grietas solo se hicieron más grandes. Pensé, ¿qué me diría si estuviera aquí? Me diría que perdonara, que tuviera paciencia, pero la paciencia ya me había costado el orgullo, la paz y mi lugar en mi propia familia. El perdón no es infinito, tiene límites, y los míos habían sido cruzados hace mucho. Me acosté mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj viejo. Cada tic-tac sonaba como recordatorio de tiempo perdido. Años gastados amando a quienes habían dejado de verme. Mi corazón estaba pesado, pero mi mente clara. Entendí que amor sin respeto se convierte en esclavitud. Yo les había dado demasiado, y al hacerlo, les había enseñado a dar todo por sentado. Alrededor de las 3 de la mañana llegó el sueño, pesado. En ese duermevela la vi otra vez, a mi esposa junto al árbol, sonriendo. No habló, solo me miró con esa comprensión que no necesita palabras. Cuando desperté, la casa seguía callada, pero algo dentro de mí había cambiado. El dolor seguía ahí, pero también había determinación.
El sol salió despacio, pintando la nieve de dorado. Me senté junto a la ventana viendo la luz avanzar por el suelo. El aire frío entraba por las rendijas, pero no me molestaba. Había sobrevivido a la noche. Solo, pero no roto. El dolor que había entrado esa noche no se iría sin respuesta. Me levanté, me enderecé la espalda y fui al cajón del escritorio. Adentro estaban décadas de mi vida. Documentos, escrituras, cuentas bancarias, inversiones, recuerdos disfrazados de papel. Pasé la mano por encima y sonreí apenas. Ya no eran armas, eran lecciones. Lecciones que mis hijos aún tenían que aprender. Sabía lo que tenía que hacer. No había rabia en mi corazón, solo claridad. Me habían dejado en la oscuridad en la noche que significaba calor, bondad y gratitud. Ahora yo les iba a mostrar la luz que habían elegido ignorar. No quería venganza, quería equilibrio. Justicia, no crueldad. Consecuencias, no odio. Pasé el resto de esa Navidad recogiendo la mesa. Guardé la comida con cuidado, tapé los platos y apagué las velas. Mientras el humo subía lento, sentí cierre, el fin de una vida y el comienzo de otra. Me senté junto a la ventana una última vez antes de dormir, mirando las estrellas. Brillaban frías, lejanas y perfectas. Sentí que mi esposa me miraba desde ahí arriba, asintiendo suave como aprobando lo que había decidido en silencio. Susurré un último pensamiento antes de dormir, no con rabia, sino con verdad. Me dejaron solo la noche que significaba amor. Mañana van a entender lo que significa perder lo que dieron por sentado. Y con ese pensamiento me dormí profundo, tranquilo y seguro. La mañana llegó suave, pálida. Me senté junto a la ventana viendo derretirse la nieve bajo el sol. La noche había pasado, pero su silencio quedaba como escarcha en los rincones de mi corazón. Ya no estaba enojado, no con esa rabia ardiente de los jóvenes. Mi dolor había madurado en algo más frío, más filoso, más deliberado. No era furia, era claridad. Por primera vez entendí lo que significaba estar terminado. No vencido, no roto. Simplemente terminado con el ciclo de dar y esperar gratitud que nunca llegaba. El amor, entendí, puede volverse jaula si se entrega a quien no lo valora. Y yo mismo había construido mis barrotes con bondad. Me levanté, cada movimiento lento y decidido. Limpié la cocina, quité los platos intactos, guardé la comida con orden. Era casi terapéutico. Orden donde hubo descuido. Estructura donde hubo caos. Cada plato apilado era un pensamiento puesto en su lugar. No tiré la comida. Al día siguiente la llevé a la iglesia cercana. Alguien la comería con gusto, aunque mis hijos la hubieran rechazado. Al menos la comida encontraría aprecio, aunque mis esfuerzos no. Después me preparé un té flojo, pero caliente. Me senté al escritorio donde el cajón de papeles me esperaba. Ya no temblaban mis manos, solo había firmeza. Saqué primero las escrituras de la casa. Todo estaba a mi nombre, firmado con tinta fuerte. Pasé el dedo por mi firma, recordando el orgullo del día que la compré. Había construido esta casa no para mí, sino para ellos. Cada cuarto llevaba mi esfuerzo, cada clavo puesto pensando en su futuro. Y aún así, la noche que más importó, ninguno volvió al lugar que construí para su bienestar. Pasé las páginas, pólizas de seguro, certificados de ahorro, carpetas de inversiones. Todo ordenado. Siempre fui meticuloso. Años llevando cuentas me enseñaron que los números no mienten, aunque la gente sí. Empecé a leer papel por papel, como reescribiendo la historia de mi vida. Cada firma era una decisión. Ahora me preparaba para la última decisión que lo definiría todo. Pasé horas revisando, organizando, pensando. De vez en cuando miraba el reloj o tomaba un sorbo de té, pero mi concentración no fallaba. Esto no era venganza, era cierre.
No quería dañar a mis hijos, quería enseñarles. Quería que sintieran el mismo vacío que me habían regalado. Al mediodía ya estaba listo. Llamé a mi abogado, un hombre en quien confiaba desde hacía décadas. La voz al otro lado sonó cálida, sorprendida de oírme después de tanto tiempo. Necesito revisar mi testamento, dije simplemente, y quiero hacer unas transferencias. Preguntó si todo estaba bien. Yo solo respondí, todo está exactamente como debe estar. Quedamos en vernos al día siguiente. Colgué, dejé el teléfono suave sobre la mesa y me recosté en la silla. Por un largo rato, solo escuché el tic-tac del reloj de pared. Era un sonido reconfortante, predecible, confiable, al contrario que las personas. Esa tarde salí a caminar. La nieve había parado. El mundo estaba blanco y callado. Las calles vacías, las casas encendidas con luz cálida. Pasé por ventanas donde familias reían juntas, donde padres estaban rodeados de hijos y nietos. Dolió, pero ya no como antes. Esta vez el dolor venía con lección. El amor hay que elegirlo, no exigirlo. Caminé despacio hasta el parque donde llevaba a mis hijos de pequeños. Los bancos viejos cubiertos de nieve, los columpios chirriando con el viento. Casi podía oír su risa otra vez, ecos lejanos de cuando todavía me miraban con ojos puros. Sonrí triste y toqué uno de los columpios. Ustedes eran todo lo que yo quería, susurré, aunque nadie me oyó. Al volver a casa, la casa se sentía distinta. No vacía, libre. Por primera vez, el silencio no era castigo, era propiedad. Cada objeto, cada rincón volvía a ser mío, no de su recuerdo. Entendí cuánto tiempo había vivido como huésped en mi propia casa, siempre esperando que ellos la llenaran. Ahora era mía otra vez, completamente mía. Esa noche escribí 9 cartas, una para cada hijo. Las palabras fueron cortas, objetivas y frías, no crueles, precisas. Les conté lo que había pasado, cómo se sintió estar solo en Navidad. No los acusé, describí. Les dije que amor sin respeto no vale nada, que la presencia vale más que regalos y que un día entenderían lo que habían perdido. Las 9 cartas terminaban igual. Esta casa y todo lo que contiene se construyó con amor. Ustedes eligieron alejarse de ella, así que ahora ella se aleja de ustedes. Sellé los sobres, los dejé sobre la mesa y me acosté temprano. La decisión estaba tomada. El mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero al día siguiente mi vida empezaría de nuevo. La mañana llegó suave. Me vestí con cuidado, con el mismo abrigo de hace 20 años, el que mi hijo mayor una vez se burló de que era anticuado. No importaba. Me gustaban las cosas que duran. Caminé hasta la oficina del abogado, la nieve crujiendo bajo mis botas. La gente pasaba apurada con regalos y compras. Yo caminaba lento, firme, como quien lleva paz en vez de peso. En la oficina me recibió con cariño. Revisamos los documentos juntos durante horas. Escuché atento, firmé donde hacía falta, expliqué dónde era necesario. Cada trazo de pluma era cerrar una puerta suave pero firme. El abogado me miró una vez y dijo, ¿está completamente seguro? Asentí, más seguro que nunca en mi vida. Cuando terminamos dejé la pluma y suspiré. Se acabó. No los años, no los recuerdos, sino la parte de mí que esperaba un amor que nunca volvería. De camino a casa me detuve en una cafetería. Hacía años que no comía afuera. Pedí té y un pedazo de pastel. Me senté junto a la ventana viendo pasar la gente. Sonreí apenas. Por primera vez en décadas, comía sin preocuparme por el apetito de alguien más, sin preguntarme quién querría el último bocado.
Fue un momento pequeño, pero se sintió enorme. Esa noche preparé una maleta pequeña. No sabía aún a dónde iría, pero sabía que sería lejos. No me iba por rencor, me iba porque quedarme era revivir el mismo dolor todos los días. Antes de irme, dejé las 9 cartas sobre la mesa, debajo de la vela que se había consumido a medias la noche de Navidad. Me quedé un momento en la puerta mirando hacia atrás. El árbol seguía ahí. Las luces débiles pero encendidas. Los regalos que había envuelto seguían intactos, esperando manos que nunca llegarían. Pero en mis ojos ya no había amargura, solo una victoria callada. Salí al frío. Los copos de nieve caían sobre mi abrigo y se derretían al instante. Miré el cielo gris y sonreí. Había aprendido la verdad más dura, que a veces la paz empieza donde termina la familia. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me alejé de la vida que construí para otros y di el primer paso hacia la que me había guardado en silencio para mí. No dejé dirección, solo el eco de mis pasos. A la mañana siguiente no había rabia, solo precisión. Me desperté antes del amanecer, como siempre, hábito de años de trabajo que nunca se va. Esta vez no preparé desayuno, ni encendí la chimenea. Me hice un café negro sencillo y me senté al escritorio, que había sido testigo de cuentas, planes y cartas de esperanza para mis hijos. Ahora sería mi mesa de ajuste de cuentas. Delante tenía montones de papeles, escrituras, libros de cuentas y un cuadernito negro que me había acompañado décadas. Lo abrí despacio. Cada página era recuerdo de sacrificio. Dinero enviado para estudios, recibos de sus bodas, documentos de todas las veces que lo saqué de sus propios errores. Los había guardado no por desconfianza, sino por deber. La disciplina que aprende un padre con demasiadas responsabilidades. Empecé a leer con atención tranquila. Cada número era recordatorio, cada firma marca de mi lealtad. Vi la fecha del primer pago de la casa, las pólizas que abrí cuando aún eran niños, las cuentas que crecieron bajo mis manos estrictas y mi corazón generoso. Pero al pasar las páginas, un pensamiento creció más fuerte. Nunca preguntaron de dónde venía esto, solo cuándo vendría otra vez. Hice una lista corta y simple. Arriba escribí una palabra: opciones. Debajo, 3 títulos: legal, financiero y moral. No actuaría por rabia, actuaría por razón. Bajo legal, anoté cada bien que aún llevaba mi nombre: la casa, el terreno del pueblo, una cuenta conjunta que nunca terminé de pasar. Conocía la ley. Había firmado cada papel con entendimiento, no con fe ciega. Todavía tenía control, todavía tenía autoridad. Bajo financiero, anoté cada cuenta, incluyendo aquellas donde mis hijos figuraban como beneficiarios. Despacio, metódicamente, taché sus nombres. Sabía cómo funcionaba el sistema: derechos, transferencias, poder de una firma. De la misma forma que había construido su seguridad, podía desmontarla. Bajo moral, escribí algo más suave: que la rabia nunca guíe la pluma. No quería que la venganza envenenara mi claridad. Quería equilibrio. ¿Se iba a enseñarles una lección? Tenía que ser con integridad, no con venganza. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Era hora de actuar. Llamé al abogado, otra vez, esta vez pidiéndole visita a domicilio. Llegó esa tarde, abrigo con nieve, maletín en mano. Lo recibí con té listo, documentos perfectamente ordenados. Hablé calmado, claro, como quien trata un trámite rutinario. Pero el abogado entendió la gravedad detrás de cada palabra. Juntos repasamos derechos de propiedad, leyes de herencia, cláusulas. Uno a uno trazamos lo que se podía hacer legal, silenciosa
y permanentemente. El abogado explicó que, como dueño original, yo tenía todo el derecho de reestructurar mis bienes. Habría firmas, trámites, verificaciones, pero nadie podría impugnarlo, ni siquiera la familia. Al caer la tarde, el plan estaba listo. En pocas semanas, todo podía transferirse en silencio, sin ruido público. Los hijos se enterarían solo cuando los efectos les llegaran. Cuando el abogado se fue, me quedé mirando la habitación. El aire se sentía más ligero, más limpio. Durante años había vivido como fantasma en mi propia vida, rodeado de recuerdos de gente que no le importaba suficiente como para aparecer. Ahora volví a ser visible, aunque solo para mí mismo. Esa noche revisé cartas y fotos viejas. Cada imagen contaba una historia: cumpleaños, graduaciones, navidades. Sonreí apenas ante algunas, me dolió otras. No los odiaba. Odiar requiere energía, y yo estaba demasiado cansado. Los compadecía, ricos en cosas, pobres en gratitud. Quemé algunos papeles que ya no servían, borradores viejos, promesas rotas, recibos caducos. Mirar las llamas fue simbólico. Algunas cosas están destinadas a terminar en fuego callado, dejando calor en vez de cenizas. Los días siguientes los pasé juntando pruebas de todo lo que era mío: copias notariadas, títulos, comprobantes de transacciones. Quería 0 disputas, 0 huecos. Caminé hasta las oficinas municipales en el frío, abrigo abotonado, aliento formando nubes blancas. La gente me saludaba amable, sin saber que estaba redibujando el mapa de mi legado. En el banco, pedí verificaciones de cuentas. La empleada, que me conocía de años de movimientos constantes, me sonrió cálida. ¿Todavía manejando todo usted mismo, don? Sonreí de vuelta. Sí, siempre. Saqué pequeñas cantidades en efectivo. Dejé el resto intacto pero reestructurado. Cuentas nuevas, autorizaciones nuevas. Cada fírmela deliberada. Un acto callado de control recuperado. Al salir del banco, pasé por la iglesia otra vez. Delante había un nacimiento: José, María y el niño. Me detuve un momento mirando la escena. La imagen de un padre protector caló hondo. Yo había dado mi vida criando a mis hijos, como José guió a un hijo que no era suyo. Pero donde la fe premió al justo, mi sacrificio había encontrado silencio. Aún así no maldije al cielo, solo asentí a la figura y seguí caminando. En casa me preparé sopa, simple y caliente. Me senté a la mesa con las mismas 9 sillas. Pero esta vez no sentí vacío, sentí control. Cada ruido de la casa volvía a ser mío. El crujir del piso, el zumbido de la calefacción, el tic-tac del reloj. Era como si la casa misma hubiera esperado que la reclamara. Esa noche empecé un diario. Cada página guardaba pensamientos, no de venganza, sino de lecciones. Escribí sobre humildad, gratitud y el peligro de creer que el amor es infinito. Escribí sobre cómo el respeto muere fácil cuando la comodidad reemplaza al cariño. No sabía quién lo leería algún día. Tal vez algún nieto. Tal vez entenderían lo que sus padres nunca hicieron. Sellé los documentos preparados y los guardé en una caja fuerte bajo mi cama. Dentro, puse el cuaderno que lo empezó todo, la lista de opciones. Era mi registro de transformación, prueba de que, incluso en la vejez, la sabiduría puede ser más fuerte que la ira. Los días siguientes fueron tranquilos. No llamé a mis hijos, no hacía falta. Quería que el silencio creciera, que les hiciera preguntarse, dudar. Conozco la naturaleza humana. Cuando la comodidad desaparece, llega la conciencia. Pasaba las mañanas caminando por calles nevadas, saludando tenderos, sonriendo a desconocidos. La gente me veía como un anciano solitario, sin saber que bajo esa calma vivía un hombre que había reescrito, en silencio, el balance de poder. A veces pasaba por casas decoradas para Año Nuevo, llenas de risas. Ya no las envidiaba. Había vivido eso una vez
y sabía que detrás de algunas puertas el amor solo era actuación. Lo que yo quería ahora era verdad y paz. Cuando la semana se hizo 2, el abogado llamó para confirmar que las actualizaciones estaban completas. Todo ha sido finalizado, dijo la voz. Las transferencias, las cuentas, las propiedades, todo bajo su control. Le agradecí, colgué y sonreí. El mundo afuera seguía igual, pero yo sabía que todo había cambiado. Caminé hasta la chimenea esa noche y encendí una vela pequeña. Su llama tembló suave, iluminando la mesa donde aún estaban las decoraciones de Navidad. Susurré. Se hizo. No estaba orgulloso, estaba satisfecho. Esa satisfacción que viene de recuperar el respeto propio. Esa noche escribí una línea más en el diario. Me dejaron congelar en la soledad. Yo respondí con calor, el calor de la claridad, la paz de las decisiones finales. Mañana despertarán con el sonido de su propia ausencia. Cerré el cuaderno y me acosté, no como hombre olvidado, sino como hombre que había recordado al mundo que la dignidad, una vez dada por sentada, siempre vuelve, pero nunca como esperan. La mañana en que empezó la estrategia se sintió extrañamente ligera. Me desperté temprano, mucho antes del amanecer, como si mi cuerpo ya supiera que algo grande empezaba. Los días anteriores habían sido de reflexión y planificación. Hoy era de acción. Por primera vez en muchos años me sentía vivo, de una forma que no dependía de la aprobación de nadie. No había dudas, solo convicción firme. Me vestí con cuidado. Planché yo mismo una camisa limpia. Desayuné algo sencillo, no porque tuviera hambre, sino porque se sentía bien hacer algo por mí. El café humeaba a mi lado, y mientras miraba la calle helada, pensé en todas las mañanas que había pasado preocupándome por mis hijos, sus deudas, sus peleas, su bienestar. Todas mis decisiones giraban alrededor de ellos. Esta mañana era distinta. Por primera vez, mis decisiones serían solo mías. Abrí otra vez el cuaderno. El plan era claro. La estrategia que había trazado en silencio estaba lista para desplegarse. No habría gestos grandes ni discursos de venganza. Solo documentos, números y precisión. Mi poder no estaba en la fuerza, sino en la estructura. En el mundo callado del papel y la tinta, yo seguía siendo el dueño. Empecé por el banco. La gerente, una mujer amable de sonrisa cálida, me reconoció al instante. «Buenos días, don Daniel», dijo. «Hace tiempo que no venía». Asentí sonriendo. «Sí, pero ya era hora de revisar unas cositas». Pasé casi 2 horas firmando, verificando, autorizando. La mujer no hizo preguntas fuera del procedimiento, y lo agradecí. Me entregó un juego de formularios que confirmaban mis decisiones. En el momento en que firmé el último, sentí que se levantaba un peso invisible de mis hombros. Mis cuentas ahora estaban bajo mi control total, intocables, sin compartir, sin suponer. Al salir del banco, pasé por una cafetería donde la gente reía desayunando. Me recordó por un segundo las antiguas reuniones familiares, mañanas en que me sentaba a la cabecera con café en mano viendo a mis hijos pelear de broma por fútbol o política. Pero esos sonidos se habían vuelto duros con los años. La risa reemplazada por quejas, el calor por exigencia. Miré la ventana de la cafetería una última vez y seguí caminando. Luego fui otra vez a la oficina del abogado. Los papeles preparados ya estaban listos para confirmación final. Títulos, escrituras y fideicomisos, todo alineado perfectamente con mis intenciones.
Había creado una estructura donde cada bien que antes llevaba nombres compartidos ahora existía solo a mi nombre o bajo administración controlada a la que mis hijos no tendrían acceso. El abogado repasó cada sección conmigo. Esta cláusula, dijo señalando, asegura que ninguno podrá impugnar estos cambios sin su consentimiento escrito. Asentí despacio. Bien, así debe ser. El abogado dudó un segundo y dijo suave: «Es raro, don Daniel. La mayoría de los padres dudarían en hacer esto». Sonreí apenas. La mayoría de los padres no se quedan solos en Navidad. El silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Una vez terminadas las confirmaciones legales, pasé a algo más personal. Cartas al banco, a la aseguradora y hasta al ayuntamiento. Solicité cambio de contactos de emergencia, de beneficiarios y reenvío de correspondencia. Cada sistema que antes llevaba nombres de mis hijos, ahora llevaba solo el mío. No era navaja, era liberación. Al mediodía mi maletín estaba lleno de formularios terminados, sellados y firmados. Me senté en un banco del parque a descansar, la brisa fría rozándome la cara. Alrededor, la ciudad seguía su curso normal, gente apurada, niños jugando, vida siguiendo. Sonreí apenas al darme cuenta de cuán pequeño parecía el ruido del mundo comparado con el poder callado de una decisión tomada en paz. Saqué un sobre pequeño del bolsillo del abrigo. Adentro había un cheque grande. No era para mis hijos. Era para una ONG que construía casas para ancianos sin hogar. Escribí el nombre de la organización despacio, con letra firme. Cuando firmé mi nombre sentí que me estaba firmando a un nuevo comienzo. Esa noche, al volver a casa me serví té. La casa seguía callada, pero el silencio había cambiado. Ya no era vacío de abandono, era quietud de autoridad. Caminé por cada cuarto tocando los muebles, las paredes, los marcos con recuerdos. Esta había sido la casa de mi familia, pero ahora era la casa de mi paz. Fui al estudio y abrí un cajón. Adentro estaban las copias de las cartas dirigidas a cada uno de mis 9 hijos. Releí la primera, no para cambiarla, sino para reafirmar mi decisión. Cada carta era objetiva, no emocional. Explicaba que, después de años de silencio, había decidido reestructurar mi vida. Mencionaba que los bienes que habían dado por sentados ya no eran suyos para contar con ellos. No regañaba ni acusaba. Solo explicaba que un hombre tiene derecho a proteger la dignidad que construyó. Sellé las cartas en sobres marrones y escribí cada nombre. Pronto las recibirían, cada uno aprendiendo el costo de la ausencia y la arrogancia. Más tarde esa noche, me senté a la misma mesa que antes estaba llena. Puse un solo plato para mí, un vaso de agua, una vela. Comí despacio, no con tristeza, sino con atención plena. Cada bocado sabía algo que había recuperado. Después de la cena, encendí un pequeño fuego en la chimenea. Saqué una última foto. Mi esposa sonriendo, los 9 hijos alrededor. La foto ya estaba amarilla por el tiempo. La sostuve largo rato antes de ponerla suavemente en la repisa. Tú entenderías, susurré. Siempre entendiste. Doblé los últimos papeles y los guardé en una carpeta que titulé Decisiones Finales. En la tapa escribí una última línea. El amor no se puede forzar, pero el respeto sí se puede restaurar. Dormí temprano esa noche, no porque estuviera cansado, sino porque ya no había nada de qué preocuparme. Mañana llegaría con consecuencias, pero esas consecuencias serían de ellos, no mías. Cuando amaneció al día siguiente empezaron a llegar los primeros mensajes. Llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Mis hijos, uno por uno, dándose cuenta de que algo andaba mal. Cuentas bloqueadas, acceso denegado, documentos desaparecidos, propiedades actualizadas. Su confusión pronto se volvería pánico, pero para entonces yo ya estaría lejos. Me quedé un momento en la ventana viendo salir el sol sobre los tejados cubiertos de nieve. La luz dorada cayó sobre mi cara, cálida y limpia. Me sentía más ligero que en años. El peso de esperar, perdonar y ser decepcionado se había ido. Susurré al silencio. Se acabó. Y se acabó.
La noche antes de que todo cambiara fue calma. Extrañamente calma. Dormí sin dar vueltas, sin sueños, sin el dolor conocido del arrepentimiento. Era como si mi alma ya hubiera cruzado una línea callada entre pasado y presente. Todo estaba firmado, sellado y documentado. No quedaban cabos sueltos, ni decisiones inciertas que me persiguieran. Los papeles que había preparado durante semanas ahora descansaban bajo la luz suave de la lámpara de noche. Sabía que cuando llegara la mañana, el mundo a mi alrededor se movería, primero sutil, luego por completo. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer entraba por las cortinas como un anuncio suave. El aire de la casa se sentía distinto, más ligero. Me levanté despacio, estiré los brazos al techo y sentí una paz extraña recorriéndome las venas. No me apresuré. Me hice té, le puse miel y me senté junto a la ventana viendo despertar la calle. A lo lejos pasaban algunos autos, niños iban al colegio, persianas de tiendas subiendo con ruido metálico. Todo parecía normal, pero este sería el día más extraordinario de mi vida. A las 9 en punto de la mañana, se ejecutó la primera notificación. Los bancos llevaron a cabo las actualizaciones legales que mi abogado había presentado. 9 nombres distintos, los nombres de mis hijos, fueron retirados silenciosamente de las cuentas conjuntas que habían usado con libertad durante años. Cada autorización de transferencia, cada código de acceso, cada derecho secundario fue revocado. La máquina no hizo ruido, simplemente obedeció. Lo que había sido suyo por años desapareció en segundos callados. En otra parte de la ciudad, oficinas de abogados empezaron a enviar notificaciones de actualización de propiedades. Escrituras y título de propiedad se movieron a nuevos términos según mis instrucciones claras. Las casas, antes compartidas por derecho supuesto, ahora eran propiedad de un nuevo fideicomiso privado. El fideicomiso no llevaba el apellido familiar, llevaba el apellido de soltera de mi esposa. Homenaje a la única persona que nunca me traicionó. Mis hijos una vez se habían burlado del apego a la tradición. Ahora se encontrarían atrapados por ella. Al mediodía empezó la confusión. Teléfonos vibrando en cocinas y oficinas. Uno de mis hijos, empresario, miró su app del banco incrédulo, actualizando una y otra vez como si los números fueran a aparecer mágicamente. Otro, que planeaba vacaciones, vio su tarjeta rechazada en una tienda. 2 llamaron al banco furiosos, gritando al teléfono, exigiendo explicaciones. Pero solo recibieron la voz tranquila del procedimiento. No podemos revelar información de la cuenta. Contacte al titular principal. El mayor, siempre el más gritón y seguro, intentó llamarme primero. Sonó 3 veces. Buzón. Llamó otra vez. Nada. Me escribía primero enojado, luego confundido. «Papá, ¿cambiaste algo? Mi cuenta no funciona. Llámame». Sin respuesta. Envió otro. «Papá, no es gracioso». Nada. Mientras tanto yo estaba en correos. Había decidido que algunos mensajes se entregan mejor a la antigua, por sobre y mano. 9 cartas ya escritas y selladas, cada una dirigida a un hijo. El cartero, un hombre mayor y amable, tomó el montón y sonrió. «¿Mandando todas hoy?» Asentí. «Sí, hoy se siente bien». Mientras clasificaban y sellaban las cartas, sentí algo inexplicable en el pecho. Mezcla de cierre y expectativa. No quería que sufrieran, quería que entendieran. No era venganza, era recuperar respeto. A primera hora de la tarde, la oficina del abogado también empezó a recibir llamadas. Cada hijo, sin saber de los otros, exigía respuestas. ¿Qué pasa? ¿Por qué quitaron nuestros nombres? ¿Por qué están congeladas las propiedades? El abogado se mantuvo sereno.
repitiendo la misma frase. Su padre ha hecho ajustes legales. Todo se hizo con pleno derecho y autorización. Recibirá notificación escrita. Eso fue todo lo que dijo. Eso fue todo lo que necesitó decir. Yo caminé ese día por el mercado, una bolsa pequeña de compras en la mano. Compré naranjas, pan y un frasco de mermelada. Los vendedores me saludaron con familiaridad, sin saber de la tormenta silenciosa que se desataba en mi familia. Caminé a casa despacio, disfrutando el ritmo de mis pasos. Cada paso era mío, ya no atado a obligaciones, ya no cargado de expectativas ingratas. En casa puse las compras ordenadas en la mesa y me senté a leer el periódico. Los titulares hablaban de política, clima y deportes. Nada sobre la revolución callada que pasaba bajo mi techo. Esa era la belleza. El poder real no necesita anunciarse. Solo se mueve, silencioso e imparable, como el agua que moldea la piedra. Al caer la tarde llegó el primero de los hijos sin avisar. Entró por el portón gritando, la cara roja de rabia, exigiendo verme. Pero la casa estaba tranquila. Yo estaba sentado en la sala, taza de té en mano, la chimenea encendida. El hijo irrumpió exigiendo respuestas, pero yo solo señalé el sobre que estaba en la mesa. Tenía su nombre. Dudó, respirando fuerte, antes de romperlo. Pero yo no contesté. El teléfono quedó callado en el escritorio, junto a la taza vacía. Cayó la noche lenta. Las luces de la calle se encendieron una a una. El mundo siguió como si nada monumental hubiera pasado. Pero en esas 9 casas, el caos floreció. Cuentas bloqueadas, préstamos suspendidos, propiedades atadas a nuevos fideicomisos. Todo lo que habían usado como apoyo desapareció en un silencio que no podían controlar. Yo pasé esa noche en paz. Me acosté temprano, la luz suave de la lámpara calentando mi cara. No sonreí, no celebré. Solo descansé, respirando parejo, la conciencia limpia. No había gritado, no había golpeado, no había roto nada, excepto la ilusión de su poder. Cuando amaneció otra vez, la ciudad despertó a un día normal. Pero para 9 hombres dispersos por la ciudad, todo había cambiado de la noche a la mañana. Aprendieron lo que su padre siempre supo, pero nunca dijo. Esa mañana, mientras yo tomaba té junto a la ventana, otra vez, no sentí soledad, sentí plenitud. El sol salió sobre los tejados, brillando en la escarcha y el humo de chimeneas. Por primera vez en años, susurré para mí. Ahora sí puedo descansar. Y lo decía en serio. El enfrentamiento nunca fue ruidoso, nunca estuvo pensado para hacerlo. Yo había aprendido hace mucho que las verdades más fuertes se entregan en silencio, con hechos, no con emoción, con calma, no con caos. Esa mañana, cuando mi hijo mayor volvió a la casa con furia en los ojos, yo ya estaba preparado. Me senté en mi sillón junto a la ventana, el mismo donde había visto pasar las estaciones durante décadas, sosteniendo una carta doblada en la mano. Mis movimientos eran firmes, mi respiración tranquila. No había miedo, no había nervios, solo preparación callada. Afuera el sol de invierno derramaba luz pálida sobre el patio cubierto de nieve. Era una mañana pacífica, extraño contraste con lo que estaba por pasar dentro. El hijo mayor abrió la puerta de golpe, pasos pesados e impacientes. No tocó, no saludó, solo entró exigiendo explicaciones. Su voz retumbó en la casa, enojada y desesperada. Pero yo no respondí. Solo alcé la vista una vez. Lo miré a los ojos y volví a mirar el horizonte, como si mirar lejos significara más que escuchar otra excusa. «¡Papá!», gritó, la voz temblando. «¿Qué hiciste? Mi cuenta, mi dinero. Desapareció. No puedes hacer esto. Es ilegal». Sus palabras temblaban de pánico, no de dolor. No lloraba por un lazo roto. Lloraba por comodidad perdida. Yo seguí sin hablar. Sobre la mesa junto a mí había 9 sobres sellados, cada uno con el nombre de un hijo.
El mayor los vio de inmediato. Su voz bajó de la rabia a la confusión. «¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto?». Señalé con calma el sobre que tenía su nombre. Fue un gesto pequeño, lento y deliberado. Dudó antes de tomarlo. Lo abrió con rabia, las manos temblando, la respiración entrecortada. Adentro había una carta escrita a máquina, firmada al final con mi letra antigua y fuerte. El mensaje era simple y corto. Contaba la verdad. Explicaba que el hombre que les había dado todo había decidido finalmente darse paz a sí mismo. Declaraba que cada bien, cada casa, cada cuenta que antes llevaba nombres compartidos, ya no eran suyos para tocar. Decía que responsabilidad y respeto no se pueden pedir prestados, se ganan. Cuando terminó de leer, las manos le cayeron a los costados. La cara se le puso pálida, la mandíbula tensa. Por primera vez en su vida adulta, no tenía argumento. Me miró y en ese instante me vio no como un viejo, no como alguien débil y olvidadizo, sino como la misma figura poderosa que había construido todo lo que ellos habían dado por sentado. La autoridad en mi silencio fue más fuerte que cualquier grito. Uno a uno, los demás empezaron a llegar. El sonido de autos en la entrada llenó la tarde. El timbre sonó una y otra vez. 9 hombres llegando al mismo lugar por primera vez en años. Algunos con lágrimas, otros con rabia, todos con confusión. Pero yo no me inmuté. Seguí sentado, el bastón a mi lado, una calma suave en la cara. Mis ojos pasaban de uno a otro mientras entraban a la sala. La misma sala que había estado llena de risas, velas de cumpleaños y ruido. Ahora estaba llena de tensión y silencio. Me rodearon. 9 hombres adultos vestidos con el orgullo que yo había pagado, parados frente al hombre que una vez llamaron el cimiento de su mundo. Pero ninguno podía sostenerme la mirada mucho tiempo. El menor, voz temblorosa, rompió el silencio primero. «Papá, por favor, esto no es justo. No puedes quitarnos todo. No quisimos hacerte daño. Era solo Navidad. Estábamos ocupados». Mi expresión no cambió. Me incliné un poco hacia adelante, codos en las rodillas, dedos entrelazados. No alcé la voz. No me moví. Solo lo miré al que ya no era niño, ya no era inocente. Y esa mirada sola hizo que su voz se quebrara. El mayor lo intentó otra vez. «¿Crees que esto arreglará algo? ¿Crees que dejarnos en la calle te hará feliz?». Ahí hablé por primera vez. Mi voz era baja, pesada y medida. «No», dije simplemente. «Me hará libre». Silencio. Ninguno esperaba oír mi voz, y menos tan calmada. Continué. Cada palabra deliberada. «Durante años les di todo lo que pude. Creí que eso los haría quererme. Creí que dar era lo mismo que ser valorado. Me equivoqué. Lo que ustedes querían era comodidad. Lo que yo quería era conexión. Nunca quisimos lo mismo. Los miré uno por uno. Me dejaron solo el día que era para familia. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Así que les di lo que me dieron a mí. Nada. Nadie habló después. Algunos de los del medio se movían incómodos. Algunos miraban al suelo. Otros intentaban contener lágrimas. El menor apretó los puños queriendo protestar, pero no encontró palabras. El mayor, que siempre había sido atrevido y mandón, ahora parecía pequeño, su seguridad derrumbándose en vergüenza callada. Me levanté despacio de la silla, la espalda recta,
el movimiento firme. Caminé hasta la chimenea. Puse la mano en la repisa y miré la foto de arriba. La tomada 20 años atrás cuando mi familia todavía sonreía como una sola. La miré largo rato y me volví hacia ellos otra vez. Esta casa, dije suave, nunca fue un regalo. Era una responsabilidad. La construí para que todos tuvieran un lugar donde pertenecer. Pero ustedes la convirtieron en almacén de egoísmo. Así que ahora pertenece a alguien que la valore. Se oyeron jadeos cuando entendieron. Algunos intercambiaron miradas al darse cuenta. La había vendido. La misma casa donde estaban parados. No puedes hacer eso, gritó uno al fin. No tienes derecho. Sonreí apenas. Los papeles dicen que sí. Mi calma cortaba más profundo que cualquier grito. Algunos intentaron razonar. Otros se quedaron helados, demasiado aturdidos para hablar. Pero yo ya no necesitaba su aprobación. Cada súplica sonaba a ruido, cada disculpa a actuación. Había pasado mi vida escuchando sus palabras. Hoy solo escuchaba la verdad. Cuando el ruido finalmente se apagó, tomé mi abrigo. Me lo puse al brazo y me paré en la puerta. Me voy esta noche, dije tranquilo. Aquí ya no queda nada para mí más que recuerdos. Y no todos son buenos. Los miré una última vez, no con rabia, ni siquiera con decepción, sino con algo más suave. Tal vez tristeza, tal vez cierre. Un día lo entenderán. Cuando no les quede nada más que silencio, oirán cómo suena el amor de verdad. Abrí la puerta y salí. El aire frío me golpeó la cara como un bautismo. Detrás de mí la casa quedó en silencio. Adentro 9 hijos se quedaron congelados, rodeados el eco de mi ausencia. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. El único sonido que me acompañó fue el leve crujir del piso de madera, la puerta cerrándose y el viento lejano sobre la nieve. Caminé por la calle vacía con pasos firmes, mi figura pequeña pero fuerte contra la luz que se iba. Cada paso era definitivo pero no pesado. No huía de ellos, caminaba hacia la paz. Esa noche, al llegar a la estación de tren, miré el tablero de horarios brillando en la oscuridad. No importaba a dónde fuera, cualquier lugar que no fuera casa serviría. Compré un boleto en efectivo. Me senté junto a la ventana y miré cómo el tren empezaba a moverse. Las luces de mi antiguo barrio desaparecieron atrás, convirtiéndose en recuerdo. Cerré los ojos y exhalé despacio. El enfrentamiento había terminado. No había gritado, no había maldecido, no había suplicado. Solo había dejado que la verdad y la consecuencia hablaran. En el reflejo de la ventana me vi, más viejo, más callado, pero no vencido. El hombre que una vez estuvo rodeado de familia, ahora estaba rodeado de silencio. Y, por primera vez en décadas, ese silencio era amable. Susurré hacia él. Les enseñé a construir. Hoy les enseñé qué pasa cuando destruyen. El tren avanzó, llevándome lejos de la casa que había sido mi cárcel de esperanza, hacia la noche abierta, amplia, oscura y libre. Y por primera vez, no miré atrás. El después empezó callado, no con gritos, ni caos, sino con silencio. El tipo de silencio que llena una casa después de que algo irreversible pasó. Cuando me fui, el clic suave de la puerta resonó más que cualquier despedida. Adentro, 9 hijos se quedaron en los escombros de su propia creación, rodeados de lujo que ya no les pertenecía.
Las luces seguían funcionando. Las paredes seguían en pie, pero el calor se había ido. Lo que había sido hogar ahora era solo estructura llena de culpa y ecos. El mayor fue el primero en romperse. Se sentó en el sofá donde yo solía sentarme en las cenas familiares y se tapó la cara con las manos. Al principio no lloró, no porque no estuviera triste, sino porque el orgullo aún le servía de armadura. Pasaron horas para que esa armadura se derritiera, y cuando lo hizo, las lágrimas llegaron sin aviso. Los otros lo miraron sin saber qué hacer. Todos se habían acostumbrado a ignorar la emoción como habían ignorado mi soledad. Uno de los menores intentó llamar al banco otra vez, voz temblorosa, pero la respuesta fue la misma, calmada, profesional, final. Todas las cuentas han sido reestructuradas bajo nueva titularidad. No podemos dar más detalles. Colgó y miró su teléfono fijamente, dándose cuenta de que ya no había a quien más llamar. La casa se sentía más pequeña con las horas. Las paredes parecían acercarse, los muebles más pesados. La risa que una vez llenó esos cuartos en Navidades ahora parecía recuerdo cruel. Cada rincón les recordaba algo que yo había hecho: arreglar una silla rota, pintar una pared, remendar una pata de mesa. Se dieron cuenta demasiado tarde de que el hombre que habían tratado de viejo inútil había sido el verdadero cimiento de todo. La noticia de lo ocurrido corrió rápido entre parientes y vecinos. Algunos se sorprendieron, otros no. Muchos habían notado la distancia creciente entre padre e hijo durante años. Empezaron los murmullos, no crueles, sino honestos. La gente decía que el viejo al fin había hecho lo que pocos padres tienen fuerza para hacer: enseñar responsabilidad. Los hijos no sabían cómo enfrentar el mundo afuera. Cuando iban al mercado, la gente los miraba distinto. No con admiración, sino con juicio callado. Lo sentían en cada mirada, en cada sonrisa educada que llevaba un poco de lástima. El apellido que antes llevaban con orgullo ahora estaba manchado con la historia de la traición. Mi ausencia se volvió su castigo, y su caída, su herencia. Los días se hicieron semanas, y el peso del arrepentimiento se hundió más. El mayor empezó a visitar la oficina del abogado, desesperado por deshacer lo hecho. Pero la ley no seguía por culpa, seguía por pruebas. Cada documento que veían llevaba mi firma. Cada cambio era legal. Cada cláusula hermética. Su padre fue muy meticuloso, decía el abogado suave. El segundo hijo intentó apelar a la emoción. Visitó a vecinos antiguos preguntando si alguien sabía a dónde me había ido. Pero yo había desaparecido limpio, sin dirección, sin rastro. Algunos decían haberme visto subir a un tren. Otros decían que me había ido a la costa. Nadie sabía seguro. Era como si me hubiera disuelto en la calma, llevándome la paz que ninguno de ellos volvería a encontrar. Mientras tanto, la casa, ahora vendida oficialmente, empezó a cambiar. Llegaron los nuevos dueños con camiones y obreros, pintando paredes, sacando muebles, borrando toda huella de la familia que había vivido ahí. Uno de los hijos se paró afuera del portón una tarde, mirando de lejos mientras extraños sacaban la mesa donde habíamos reído y peleado. Era como ver desmantelar su pasado pedazo a pedazo. Algunos intentaron seguir juntos después, pensando que la pérdida compartida crearía unión. Pero la culpa no une, aísla. Cada uno cargaba su propia versión de vergüenza, sus propios remordimientos, sus propias noches sin dormir. Dejaron de hablarse tanto. El mayor dejó de comer bien. El menor empezó a beber. Los de en medio intentaron enterrar la culpa en trabajo, pero nada llenaba el vacío. Llegó otra Navidad, pero esta vez la casa ya no existía. La mesa ya no existía. El hombre que lo hacía todo significativo ya no existía. Se reunieron en un apartamento alquilado, comiendo comida comprada bajo luces tenues. El silencio en la mesa era insoportable. Uno finalmente habló, voz temblorosa.
¿Creen que algún día nos perdone? Nadie respondió. Lejos, yo me sentaba junto a una ventana que daba al mar. Vivía en un apartamentito pequeño, sencillo, callado y lleno de luz del sol. Mis mañanas empezaban con té y terminaban con paz. A veces caminaba por la orilla dejando que las olas frías tocaran mis pies. Ya no pensaba en el pasado con rabia. Lo pensaba con entendimiento. Sabía que mis hijos sufrirían un tiempo, no por lo que les quité, sino por lo que habían perdido dentro de sí mismos. No les deseaba dolor, les deseaba claridad. Tal vez un día verían que el amor no se debe, se gana. Los días pasaban suaves para mí. Hice nuevos amigos, gente común, amable y curiosa. Ayudaba a los vecinos con pequeños arreglos, daba consejos a jóvenes que me recordaban a mis hijos, y a veces sonreía al ver familias caminando juntas por la orilla. Ya no los envidiaba. Había hecho las paces con mi soledad. No era castigo, era libertad. Guardaba una sola foto en la mesa de noche, la foto familiar antigua. Mi esposa sonriendo, los 9 hijos delante, todos felices. Miraba esa foto seguido, no para recordar dolor, sino para recordar propósito. Me recordaba que había vivido, amado y dado todo lo que pude. Los errores ya no eran mi carga. En la ciudad, mis hijos también empezaron a cambiar, lento y dolorosamente. El mayor dejó de gritar y empezó a escuchar. El segundo empezó a hacer voluntariado en un refugio, tal vez intentando equilibrar alguna balanza invisible. El menor finalmente escribió una carta larga y honesta, aunque no sabía dónde enviarla. Cada uno, a su manera, empezó a convertirse en el hombre que yo siempre había esperado. Pero el costo de esa elección fue alto. Ya no era cuestión de dinero, era cuestión de ausencia. La ausencia del hombre que los había mantenido unidos, que los había perdonado más veces de las que merecían, que había creído que nunca me lastimarían como lo hicieron. Los vecinos solían decir que se notaba cuando los hijos pasaban por la casa vieja, que ahora era de extraños. Se detenían un momento y miraban por el portón, tal vez esperando oír mi voz otra vez, tal vez recordando cómo sonaba cuando los llamaba a cenar. Pero esos ecos ya no estaban. La casa ya no los recordaba. Pertenecía a gente que la llenaba de risas que no dolían y comidas que no sabían a culpa. En la calma de mi casa junto al mar, a veces escribía en mi diario. Escribía no para registrar venganza, sino para capturar paz. Una entrada, escrita con letra pequeña y firme, decía: Cuando el amor se vuelve deber y el deber carga, la libertad no es traición, es supervivencia. Cerraba el cuaderno, lo dejaba junto a la ventana y sonreía apenas. El viento traía olor a sal y algas, y yo respiraba hondo, sintiéndome vivo, contento, libre. Esa noche, sentado bajo las estrellas, pensé en mis hijos no con amargura, sino con un dolor suave y perdonador. Tal vez un día, susurré, lo entiendan. Y en algún lugar, a kilómetros, uno de ellos miró las mismas estrellas y susurró en la noche: Lo siento. Ninguno oyó al otro, pero de alguna forma, en ese silencio compartido, había una pequeña paz. La paz que llega después de la tormenta, la que deja el mundo herido, pero más sabio. El nuevo comienzo no llegó de golpe. Llegó despacio, como el amanecer avanzando por un horizonte oscuro, suave e inseguro, pero inevitable. Me desperté una mañana en mi pequeño apartamento junto al mar y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin sueños del pasado.
Por primera vez en años, mi corazón no estaba pesado. No me desperté con ruido de peleas, ni con el dolor sordo de la decepción. El aire se sentía más ligero, el silencio más amable. Preparé té, abrí la ventana y dejé entrar la brisa del océano. Olía a renovación, limpia, fresca, perdonadora. Mi nueva casa no se parecía en nada a la que construí para mis hijos. Era más pequeña, más humilde, pero más honesta. Las paredes estaban desnudas, salvo por una foto enmarcada de mi boda. La silla de madera crujía cuando me sentaba. El piso hablaba cuando caminaba, y la luz por las cortinas pintaba mis mañanas de oro. Todo era simple, pero en esa simplicidad vivía libertad. Ya no me sentía vigilado, juzgado, ni no querido. Cada respiro aquí era solo mío. Empecé a reconstruir mis días con cuidado, no con prisa. Cada mañana era igual. Caminata por el mar. La marea siempre llegaba como recuerdo, suave pero persistente, tocando los bordes de mi soledad y retrocediendo otra vez. Las gaviotas volaban en círculos, llamándose con voces que parecían risa. A veces niños jugaban en la orilla, sus pies pequeños dejando huellas temporales en la arena mojada. Al verlo sonreía seguido. Su alegría me recordaba a mis hijos cuando eran pequeños, antes de que el ego envenenara el amor, antes de que la avaricia callara la gratitud. Ya no resentía los recuerdos, eran parte de mi historia, solo ya no parte de mi dolor. Encontré propósito callado ayudando a otros. El pequeño pueblo pesquero cerca de mi casa estaba lleno de familias que trabajaban duro pero tenían poco. Me volví cara conocida, el señor mayor que siempre traía pan extra, que ayudaba a remendar redes, que se sentaba con los niños cuando los padres estaban en el mar. Los vecinos no sabían mi pasado, solo conocían mi bondad, y con eso bastaba. Por primera vez en mucho tiempo, me valoraban por quien era, no por lo que podía dar o lo que esperaban de mí. Los domingos iba al centro comunitario al borde del puerto. No era iglesia, pero la gente se juntaba ahí por calor, comida e historias. Me sentaba entre ellos, escuchando callado. A veces, cuando me pedían compartir, hablaba no de traición ni venganza, sino de lecciones, paciencia, humildad y la importancia de soltar el rencor antes de que se vuelva cadenas. Mis palabras eran simples, pero llevaban el peso de verdad vivida. La gente escuchaba, no porque mi historia fuera dramática, sino porque era real. Hubo momentos de soledad, claro. Incluso la paz puede sentirse vacía cuando es nueva. Algunas noches me sentaba junto a la ventana mirando la luna sobre el agua y me preguntaba qué estarían haciendo mis hijos. ¿Seguirían enojados? ¿Arrepentidos? ¿Me extrañarían? ¿O habrían enterrado mi recuerdo bajo orgullo y excusas? No lo sabía. Pero ya no dejaba que las preguntas me persiguieran. Había aceptado que algunas respuestas llegan tarde, y otras nunca. Un día un joven pescador me trajo una carta. Alguien la dejó en correos, dijo, entregándomela. La letra era conocida. Era de mi hijo menor. Las manos me temblaron apenas al abrirla. La carta era larga, desordenada y escrita con culpa derramándose en cada línea. El muchacho se disculpaba por todo: el silencio, la arrogancia, el abandono. Escribió que todos habían aprendido a la fuerza lo que significaba respeto, que ninguno tenía paz desde que me fui. Terminaba con una línea que me humedeció los ojos. No perdimos tu dinero, papá. Perdimos tu amor, y eso era todo. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado. La guardé en una cajita con algunos recuerdos: el anillo de mi esposa, un reloj viejo, un papel con una frase que me gustaba: dignidad es callada y nunca grita. No respondí la carta de inmediato. Necesitaba tiempo.
El perdón no es un interruptor, es una puerta que se abre despacio. Pasaron días, luego semanas. El ritmo de mi nueva vida siguió, lento, firme, contento. Pasaba mañanas junto al mar, tardes cuidando un pequeño jardín que había empezado, noches escribiendo en un cuaderno. Escribía no para publicar, no para probar nada, sino para soltar el peso del recuerdo. Mi letra estaba temblorosa, pero mis pensamientos más claros que nunca. Escribía sobre cómo la paz no se encuentra en riqueza ni venganza, sino en el desapego, en aprender a vivir sin necesitar la validación de quienes te lastimaron. Con los meses que se hicieron año, mi salud empezó a fallar un poco. El aire de mar era bueno, pero la edad es una verdad callada que nunca olvida. No le temía. Había vivido lo suficiente para entender que la vida no se trata de cuánto te quedas, sino de cuán limpio sientes tu corazón cuando te vas. Cada noche, antes de dormir, susurraba una oración corta, no por riqueza ni longevidad, sino por perdón, poder perdonar del todo a otros y que otros algún día se perdonaran a sí mismos. Una tarde, cerca del final del invierno, caminé hasta la orilla justo antes del atardecer. Las olas estaban tranquilas, el cielo teñido de naranja y rosa. Miré el sol hundirse despacio en el horizonte y una pequeña sonrisa se me dibujó en los labios. Recordé el caos de aquella última Nochebuena, el ruido, la soledad, el dolor, y me di cuenta de que cada tormenta que sobreviví me había traído aquí, a esta quietud. Me senté en una roca junto al agua, el viento frío rozándome la cara, y susurré para mí. La paz no se encuentra en lo que recuperas, se encuentra en lo que finalmente sueltas. Al volver a casa encendí una vela y la puse en la ventana. Se volvió tradición callada. Una luz por cada alma que había amado, incluso las que me habían herido. Esa noche encendí 9 velas, una por cada hijo. A la mañana siguiente volvió el joven pescador, con carta en mano temblorosa. «Vinieron», dijo suave. «Tus hijos, todos. Estuvieron aquí temprano buscándote. Dijeron que volverán mañana». Sonreí, los ojos brillosos. No dije nada un rato. Luego, con voz tranquila. «Mañana es un buen día». Esa noche dormí profundo, más profundo que nunca. En la quietud del amanecer, mientras las olas susurraban contra la orilla, me fui en paz mientras dormía. Una leve sonrisa en la cara, la carta de mi hijo cerca del corazón. Cuando mis hijos llegaron al día siguiente, me encontraron sentado tranquilo junto a la ventana, como si aún mirara el mar. Las velas de la noche anterior se habían consumido, su cera endurecida como lágrimas sobre la mesa. En mi cajita encontraron la carta que habían escrito, la foto de la boda y una nota dirigida a todos ellos. Decía: «Hijos míos, no los odio. Nunca lo hice. Solo quería que recordaran lo que cuesta el amor cuando se da por sentado. No tengo remordimientos. El mar fue bueno y el silencio fue mi amigo. Sean buenos con ustedes mismos. Suelten lo que les pesa». Sean buenos con los demás. Esa es la única herencia que vale la pena conservar. Se quedaron en silencio mucho rato. Ninguno habló. El sonido de las olas llenaba la habitación. Por primera vez en años lloraron, no por dinero, no por propiedades, sino por el hombre que los había amado incluso mientras se alejaba. Desde ese día, cada Navidad visitaban el mar. Traían velas, pan y un termo de té, mis favoritos. Se sentaban junto al agua, contaban historias y, por primera vez en su vida adulta, escuchaban el silencio que yo había aprendido a amar. Y aunque yo ya no estaba, mi lección vivía en ellos,
callada, firme, inquebrantable. El viejo había dejado más que casas o dinero. Había dejado verdad. Había mostrado que a veces alejarse no es abandono, es la forma más poderosa de amor. Años después la historia del viejo se volvió susurro. Una historia que se contaba en mercados, paradas de bus y conversaciones tranquilas entre familias. Hablaban de él no como hombre amargado, sino como hombre que dominó la paz más rara, la paz que viene de soltar sin odio. Aún después de muerto, su espíritu parecía quedarse en los lugares que tocó. El sendero junto al mar donde caminaba, el banco donde tomaba té, la ventana donde veía salir el sol. Si pudiera hablar otra vez, su reflexión no sonaría a venganza ni arrepentimiento, sonaría a sabiduría suavizada por el tiempo. Sería la voz de un hombre que vio cómo el amor puede volverse exigencia, cómo dar sin límites lleva al desamor, y cómo el silencio, aunque a veces se malentiende, puede ser el maestro más poderoso. Empezaría diciendo que el amor siempre debe tener límites, no porque dejemos de querer, sino porque los límites protegen la dignidad. Cuando era más joven, diría, creía que amor era dar todo hasta que no quedara nada. Pero aprendí tarde que amor sin respeto propio se vuelve servidumbre. Nunca hay que alimentar tanto a alguien que olvide alimentarte a ti. Hablaría del orgullo, no el que levanta muros, sino el que mantiene el arma erguida aunque el cuerpo envejezca. Hay diferencia entre ser humilde y ser humillado, reflexionaría. Pasé años creyendo que callar haría cambiar a la gente, pero el silencio solo funciona cuando el otro corazón está escuchando. Cuando no lo está, el silencio se vuelve tu propia tumba. Si mirara a sus hijos, ya no vería enemigos, vería reflejos rotos de sí mismo. Pedazos del mismo amor que creció salvaje y egoísta sin guía. Admitiría que tal vez había sido demasiado blando, demasiado confiado, que tal vez al protegerlos del dolor, los había protegido de aprender empatía. Cuando da sin enseñar gratitud, escribiría en su diario, plantas árboles que dan frutos sin raíces. Los años junto al mar sentiría como su segunda vida. Una vida vivida no para otros, sino para sí mismo. Recordaría las mañanas en que los pescadores lo saludaban, la risa de niños que le recordaba que la inocencia aún existía, en algún lado. Recordaría cómo la paz al principio se sintió extraña, demasiado callada, demasiado quieta, pero cómo finalmente lo envolvió como un viejo amigo, enseñándole que soledad y soledad no son lo mismo. La soledad es dolor, la soledad elegida es cura. Pensaría en el perdón, esa palabra pesada que la gente tira como si fuera fácil. Para él, perdonar no era olvidar lo que pasó. Era elegir ya no cargarlo. Perdonar, escribiría, no es regalo que le das al otro. Es liberación que te das a ti mismo. No lo haces para que ellos estén cómodos. Lo haces para que tu corazón descanse. A veces, en noches sin sueño, imaginaría a sus hijos sentados alrededor de una mesa, mayores ahora, más callados, tal vez más sabios. Esperaría que hablaran de los buenos recuerdos, no solo del día que se fue. Esperaría que les contaran a sus propios hijos sobre él, no como hombre que castigó, sino como hombre que se negó a ser destruido. Querría que dijeran, nuestro padre nos amó profundo, pero cuando nos perdimos, nos recordó qué significa el amor de verdad. Recordaría el día que tomó la decisión final, el día que se alejó de la casa que ya no sentía hogar. Había sido doloroso, sí, pero también liberador. Alejarse, reflexionaría, no es huir. Es recuperar la dirección de tu vida. Algunos caminos requieren soledad, no compañía. Sonreiría apenas recordando cómo la ventana del tren le había mostrado tanto su reflejo como la ciudad que se desvanecía atrás. Metáfora que no pasó desapercibida. Dejar atrás el ruido de la traición y avanzar hacia el sonido de las olas fue tal vez la curación más pura. En sus reflexiones finales, no hablaría de riqueza ni castigo. Esas cosas habían perdido sentido hace mucho. Hablaría de pequeñas victorias invisibles, de la primera comida que comió sin vergüenza,
De la primera noche que durmió sin esperar una disculpa que nunca llegaría. De la primera mañana que despertó y se dio cuenta de que la paz, una vez probada, vale cualquier precio. Su escritura sería firme, su tono suave. La gente cree que la venganza es hacer sufrir al otro. Pero la verdadera venganza es vivir bien, tranquilo, pleno sin necesitar su aprobación. Creen que justicia es equilibrio. Pero la verdadera justicia es cuando tu espíritu ya no se dobla al dolor, cuando ya no cargas el peso que ellos te dieron. Recordaría la luz de las velas que una vez brilló en su ventana. 9 velas por 9 hijos. Cada llama había sido amor y lección a la vez. No las encendió por rencor, sino por recuerdo. No para maldecir el pasado, sino para iluminar lo que le había enseñado. Dicen que la